Buenos días, bienvenidos a un video explicativo sobre la estequiometría. Este video está dirigido a aquellos estudiantes que fueron promovidos de grado décimo a grado 11. La idea es que se lleven una idea muy general que les permita como tener los argumentos suficientes para desarrollar los respectivos talleres y trabajos. Bueno, empecemos definiendo qué es estequiometría. Quiero que piensen en esta balanza como la estequiometría. En esta balanza es importante tener un perfecto equilibrio entre lo que está ingresando y entre lo que está saliendo. Podríamos definir que la estequiometría es eso, es un equilibrio entre esto que ingresa y esto que sale. A aquello que ingresa le decimos reactantes y a esto que sale lo llamamos o lo definimos como productos, es decir, que la estequiometría es una relación entre los reactantes y los productos. ¿Qué función tiene? Pues las funciones que tiene son varias. Podemos empezar diciendo que se trata de ahorrar productos, de usar la menor cantidad de producto posible o de reactivos posibles para generar una reacción química. Cuando estamos en el laboratorio de química, generalmente intentamos trabajar con reactivos y que los reactivos en su mayoría cuenten con la menor cantidad de reactivo usado posible. Esos reactivos tienen un efecto sobre el medio ambiente y lo que se trata es de disminuir ese efecto sobre el medio ambiente. Aparte de eso, tiene un impacto económico significativo, ¿no? Los reactivos de laboratorio son tremendamente costosos y entre menos reactivos se utilicen, pues más fruto se le puede sacar a los dividendos, al dinero. Entonces se trata de ahorrar dinero y también de ayudar un poco al medio ambiente. ¿Qué es estequiometría? Es una ciencia que relaciona las condiciones cualitativas de algo que llamamos reactantes frente a algo que llamamos productos. Recordemos que hay una ley ponderal que nos dice que los reactantes y los productos en condiciones deben ser iguales, es decir, que lo que ingresa y lo que sale debe ser completamente igual. La estequiometría se fundamenta en algunos principios. Vamos a tratar de explicar mediante este cuadro cuáles son esos principios. Vamos a empezar con un fundamento. La estequiometría tiene un fundamento. El primer fundamento está relacionado con el balanceo y nos dice que tiene una aplicabilidad, es decir, el primer fundamento tiene una aplicabilidad en relación al balanceo. Ese balanceo tiene dos aspectos considerables. Uno relacionado con el tanteo y error, es decir, se debe balancear completamente la ecuación química y la otra con algo que llamaremos factores estequiométricos que explicaremos un poco más adelante. Aparte del fundamento de balanceo, también tenemos el fundamento de la unidad. Este fundamento de unidad es tremendamente significativo, ¿no? Cuando hablamos de unidad, tenemos que hablar de una unidad y esa unidad en química se llama mol. También podemos encontrar una que se llama gramos, que la denominamos unidad física, pero la unidad física no es funcional. Si queremos trabajar en unidades de estequiometría, tenemos que convertir todos a moles. Si tenemos un ejemplo, vamos a suponer que tengo 50 gramos y que esos 50 gramos de los cuales dispongo son de bicarbonato de sodio o carbonato sódico, carbonato ácido de sodio. Lo primero que debemos mirar es tener en cuenta la unidad física que para nuestro caso hace referencia a los gramos. Si observamos, aquí obtenemos 50 gramos, esa es la unidad física. Pero recordemos que las unidades físicas en estequiometría no son tan funcionales. Generalmente trabajamos con unidades químicas. Esa unidad química con la que vamos a trabajar, pues va a ser el mol. ¿Cómo obtenemos el mol? El mol lo obtenemos con los gramos y el peso molecular, es decir, que necesitamos los gramos y el peso molecular. Para nuestro caso ya tenemos los gramos y los gramos que tenemos son estos 50 gramos y necesitamos ahora el peso molecular. Para obtener ese peso molecular simplemente tenemos que tomar la fórmula del compuesto, en este caso es NaHCO3 y con la ayuda de la tabla periódica pues determinar el peso total o el peso fórmula de dicho compuesto. Empezamos con el sodio. Para nuestro caso el sodio en la tabla periódica aparece con un peso aproximado de 23, es 22.98 pero lo aproximamos a 23. Para el caso el hidrógeno aparece con un peso de 1, es 1.0 pero lo aproximamos a 1 y el carbono aparece con un peso de 12.01, lo aproximamos a 12. Para el oxígeno hacemos algo similar, el peso es de 15.99 y lo aproximamos a 16. Una vez tengamos esto, lo que hacemos es mirar la relación de átomos. Observamos que solamente tenemos un sodio, solo lo multiplicamos por 1, un hidrógeno, lo multiplicamos por 1, un carbono, lo multiplicamos por 1 y 3 oxígenos, lo multiplicamos por 3. Una vez hago eso, sumo los resultados finales, es decir, 23, 1, 12, 48, yo obtengo 84 gramos, que sería mi peso fórmula,
y para nuestro caso es 84 gramos sobre mol, es decir que el peso fórmula del bicarbonato sería igual a 84 gramos sobre mol. Nuestro objetivo era obtener una unidad química, ¿no? Y nuestra unidad química por excelencia pues va a ser esta que está aquí, que es el mol. Para obtener ese mol necesitamos gramos, los gramos ya nos los dieron, son 50 gramos, y el peso molecular ya lo obtuvimos, es igual a 84 gramos sobre mol. Si yo divido 54 gramos sobre 84 gramos sobre mol, me da 0.595 y asumo que son moles de bicarbonato. ¿Por qué moles? Porque elimino las dos unidades que son simétricas, el gramo de acá con el gramo de acá. Esos 2 gramos quedan eliminados y la unidad que me queda es en mol. O sea que según el ejemplo que acabamos de citar, al tener 50 gramos de bicarbonato y dividirlo por el peso fórmula o por el peso molecular, yo obtengo 0.59 gramos, perdón, 0.59 moles del mismo bicarbonato. En otras palabras, 50 gramos de bicarbonato equivalen a 0.59 moles de bicarbonato. Vamos a empezar aplicando este concepto del mol en una estequiometría lineal. Tenemos varios tipos de estequiometría. Estequiometría lineal es la estequiometría más sencilla. Funciona cuando solamente me dan un dato. Para nuestro caso, el dato que me están dando, vamos a suponer que es equivalente a 200 gramos. Miren que en los reactivos, es decir, entre el C7H16 y el oxígeno gaseoso o el oxígeno 2, solamente me dieron un dato y el dato que me dieron es 200. Si observan bien, el oxígeno no tiene ningún dato, razón por la cual pues no lo voy a tener en cuenta o no lo voy a asumir. Empecemos desde el inicio. Lo primero para realizar una estequiometría es tener una ecuación química. Para mi caso, la ecuación química es C7H16 está reaccionando con oxígeno. Estos dos son los reactantes. Recuerden que una ecuación química tiene dos partes, los reactantes, y me está generando CO2 y agua. Ese CO2 y agua son los productos. Tengo el producto 1 que es el dióxido de carbono y tengo el producto 2 que es el agua. Si empezamos a observar, denotamos y encontramos que para nuestro caso el carbono o solo ingresan 7 carbonos y solamente está saliendo un carbono. Es decir, la ecuación química no está balanceada. Recuerden nuestros fundamentos. Lo primero es balancear la ecuación química. Para balancear esta ecuación química, pasamos a nuestro segundo punto, ya lo tengo acá. Encuentro unos números, el número 1 para el carbono 7 no tenía nada, pero pues para ubicarnos vamos a escribir el número 1. Recuerden que el número 1 por lo general no se escribe. Aquí lo escribí o está demarcado simplemente para que nos podamos guiar. C7 ingresan 7 carbonos y salen 7 carbonos. Si ustedes hacen la relación entre lo que ingresa y lo que está saliendo, encontramos que este de acá y este de acá están completamente balanceados, es decir, que los carbonos ya están balanceados. Luego tenemos en cuenta los hidrógenos. Para nuestros hidrógenos encontramos 16 hidrógenos acá, mírenlo. Y saliendo también vamos a encontrar 16 hidrógenos. Para encontrar esos 16 hidrógenos, lo que se hizo fue multiplicar el número 8 que estaba acá por el 2. 8 por 2 me da 16. Esos números que estoy referenciando, que son el 8, para nuestro caso, que son el 7, que son el 11 y también el 1, se conocen como factores estequiométricos. Es decir, yo puedo decir que una mol de C7H16, que se llama o se conoce químicamente como hectano, reacciona con 11 moles de oxígeno. El número 11 es el coeficiente estequiométrico, el número 1 del C7H16 es el coeficiente estequiométrico, el número 7 del CO2 es el coeficiente estequiométrico y el número 8 del agua es mi coeficiente estequiométrico, es decir, que de ese coeficiente depende el balanceo. Siguiendo desarrollando la estequiometría lineal, encontramos lo siguiente. Para el caso, vamos a suponer que del hectano, es decir, del C7H16, yo dispongo de 200 gramos. Esos 200 gramos que puse aquí va a ser mi dato teórico, es decir, yo les doy 200 gramos de los cuales sucede partir. Ese dato siempre me lo dan en el problema, está implícito en el problema y simplemente yo empiezo a trabajar con dicho dato. En la parte superior encuentran un círculo y en ese círculo aparece el número 100, ese que está aquí, 100 gramos sobre mol.
¿De dónde salió el 100 gramos sobre mol? Salió de sumar carbono, 7 carbonos. El carbono tiene un peso molecular de 12 y hay 7 carbonos. 12 por 7 me da 84. Y el hidrógeno pesa 1, 16 por 1, 16, 84 más 16 me da el 100 que tengo ahí. Asumo que son 100 gramos sobre mol porque estoy hablando de un peso fórmula o de un peso molecular. Para el caso, tenemos 200 gramos de hectano, C7H16, están reaccionando con 11 moles de oxígeno gaseoso para generarme dióxido de carbono y para generarme agua. Para el caso, quiero saber cuántos gramos está en el ejercicio, cuántos gramos y cuántos moles de dióxido de carbono necesito y cuántos gramos y cuántos moles de agua produciré. Para ello, necesito hacer o empezar a realizar una estequiometría. Lo primero que hacemos en estequiometría es tener en cuenta la unidad. La unidad por excelencia tiene que ser el mol. Como mi unidad tiene que ser el mol, utilizo el procedimiento que hicimos inicialmente para determinar las moles. Recordemos que el procedimiento para determinar las moles consiste en los gramos sobre el peso fórmula o el peso molecular. Para nuestro caso, los gramos equivalen a 200 gramos, que es el dato que les di inicialmente en el problema, y el peso molecular equivale a 100, que es el 100 que encontramos en la parte superior en un círculo. Hago la división, 200 dividido en 100 y eso me da igual a 0.2 moles de C7H16, 0.2 moles de hectano, que es la sustancia que estamos trabajando. Ahora, una vez tenga ese valor, voy a empezar a hacer mi estequiometría. Para hacer mi estequiometría voy a tener en cuenta los coeficientes que ya antes mencionamos. Recordemos que los coeficientes se basan en la relación que encontremos del balanceo, es decir, si tenemos un balanceo ya estructurado, ya hecho, recuerden que el balanceo es lo más importante, encontramos que una mol de C7H16 me va a generar o me va a producir 7 moles de dióxido de carbono. Eso es tremendamente importante porque a eso le llamo el factor estequiométrico. Uno relaciona a 7 o uno reacciona con 7. Si volvemos a nuestro apartado, encontramos que 0.2 moles de C7H16, que lo determiné dividiendo los gramos en el peso molecular, va a ser relevante acá, porque tengo que una mol de C7H16, ese que tengo acá, y ese que tengo acá se van a eliminar, son iguales. Recuerden que elimino cuando tengo uno en la parte superior y otro en la parte inferior, y lo voy a multiplicar por el factor que me están pidiendo. Para mi caso me estaban pidiendo el dióxido de carbono y el agua. Primero lo voy a hacer con el dióxido de carbono. Según el ejercicio, consiste en multiplicar 0.2 por 7 y dividirlo en 1. Y eso me da 1.4 moles de dióxido de carbono. O sea que ya tengo mi primer factor. Yo produzco o puedo generar, aquí lo que me están preguntando, 1.4 moles de dióxido de carbono. Ya respondí 1 y la respuesta que me dio sería 1.4 y hace referencia a las moles. O sea que ya respondí un apartado. Pero no me preguntaban solamente una cosa, me preguntaban cuáles eran las moles y también me están preguntando que cuánto equivale eso en gramos. Ya respondí la primera, lo hice por factor estequiométrico que era frente a las moles y ahora voy a hacer exactamente lo mismo frente a los gramos. Para hacerlo frente a los gramos necesitamos pues obviamente las moles. Ya tenemos las moles, 1.4 moles de CO2 y ya tenemos un peso molecular que estaba en la parte superior, que lo colocamos. La fórmula del dióxido de carbono es 1 de carbono y 2 de oxígeno. El carbono pesa 12 en la tabla periódica, lo multiplicamos por 1, eso me da 12. El oxígeno pesa 16 en la tabla periódica, lo multiplicamos por 2, me da 32. 32 más 12 me da 44 y es el 44 que ustedes encuentran acá, que hace referencia al peso molecular. Ahora seguimos desarrollando el factor estequiométrico y encontramos que para nuestro caso 1.4 moles de dióxido de carbono, ese que tengo acá, que es el mismo que salió de acá, ¿cierto? Según el factor estequiométrico, según la ecuación química, una mol de CO2 pesa 44 gramos. Multiplico 1.4 por 44 y obtengo 61.6 gramos de CO2. O sea que yo podría decir que este de acá y este de aquí son equivalentes, es decir, 1. moles de CO2 equivalen a 61.6 gramos de dióxido de carbono. Y ya contesté la primera.
Ya la había contestado en términos de moles, que la respuesta había sido igual a 1.4, y ya la puedo contestar también en términos de gramos, que la respuesta sería igual a 61.6, pero esta vez no moles, sino gramos. O sea que ya respondí las dos incógnitas que me estaban preguntando frente al dióxido de carbono. Volvemos al problema, ya hice esa, ya hice la del dióxido de carbono, y ahora la que me queda por hacer es el agua. Si me preguntan las dos, resuelvo las dos. Si me preguntan solamente una, pues por lógica solamente desarrollaré una de las dos. Para el agua el procedimiento es exactamente lo mismo. Partimos o empezamos con 0.2 moles de C7H16. De neo es el mismo, es 0.27 de C7H16, hace referencia a lo que inicialmente teníamos. ¿Sí? Si miran es el mismo procedimiento, viene del 200 dividido en el 100, es el mismo 0.2 moles, pero ahora voy a empezar a relacionar el agua. De nuevo, tengo 0.2 moles, miro la ecuación química y me dice que una mol de ese 7H16, está reaccionando con o produciendo, para nuestro caso, 8 moles de agua. El mismo procedimiento, 0.2 lo multiplico por 8, lo divido en 1 y el resultado que obtengo es igual a 1.6 moles de agua. O sea que ya tengo 1.6 moles de agua, es decir, que si volvemos aquí al agua, yo podría decir que ya tengo 1.6 moles de nuevo, pero me están preguntando en términos de moles y en términos de gramos. Ya respondí en términos de moles y ahora tengo que dar la respuesta igual en términos de gramos. Para nuestro caso, partimos de lo mismo, 1.6 mol de agua, tengo una mol de agua según la ecuación química, ¿cierto? Y tengo que el agua tiene un peso de 18 gramos sobre mol. La fórmula del agua es H2O, el hidrógeno pesa 1, hay dos hidrógenos, 1 por 2, 2, y el oxígeno pesa 16. 16 más 2 igual a 18, 18 gramos. Elimino moles con moles, que son términos semejantes, y me queda 28.8 gramos de agua. Es decir que resolviendo esto obtendría en la parte superior 28,8, pero ya no moles, sino gramos, o sea que ya tengo la respuesta en términos de gramos y en términos de moles. Y ahí se podría decir que yo termino lo que se conoce o se denomina como una estequiometría lineal. En estequiometría también tenemos una variante que es el reactivo límite. Para entender qué es el reactivo límite, pensemos por un momento que estamos desarrollando una experiencia en la cual uno limita la reacción. Vamos a suponer que en un salón de clases tenemos 30 niñas y tenemos solamente 15 niños. Llega el profesor en algún momento y dice, quiero formar parejas, pero las parejas tienen una condición. Debe existir una niña y un niño. Entonces, a pesar de que tenemos una gran cantidad de uno más que el otro, solamente puedo formar 15 parejas. Esos 15 parejas hace referencia al que me está limitando. Así tenga por un lado 15 más del otro, ¿cierto? Y así yo quiera formar 15 parejas, no lo puedo hacer, porque solamente tengo uno que me está limitando y que me está diciendo que solamente puedo formar 15 parejas. Aquí funciona igual, en química tenemos igual. La palabra reactivo límite es un determinante porque me están hablando solamente de un reactivo. Reactivo límite hace referencia a los reactantes, es decir, que por ahora esos dos no son importantes. Solamente nos vamos a enfocar en los reactantes. Para nuestro caso, los únicos dos reactantes que tenemos son esos de acá. Recuerden que el reactante es el que se encuentra antes de esa flecha que me indica la orientación de la reacción química. Y para nuestro caso, nuestro reactante es el C7H16, que lo tenemos en esta parte, y el oxígeno, que lo tenemos en esta. Es decir, que de ellos dos, uno me va a limitar la reacción. Unos van a ser los niños y otros van a ser las niñas. Vamos a ver cuántas parejas puedo formar acá. Tenemos en nuestro caso C7H16, vamos a suponer que conservamos los mismos 200 gramos que teníamos inicialmente. Ya sabemos y ya tenemos idea de dónde salió este 100 gramos sobre mol, ya sabemos que es el peso molecular y vamos a anexar otro dato. Vamos a suponer que está reaccionando con ese oxígeno gaseoso que tenemos acá y del oxígeno vamos a introducir 130 gramos. Sacamos el peso molecular del oxígeno, el peso fórmula. Oxígeno es O2, 16 más 16 me da 32 y obtenemos 32 gramos sobre mol. Y ahí ya sacamos la información que necesitamos para saber cuál de los dos es el límite.